¿Cómo están? Un gusto saludarles, gracias por ser parte de este programa que los acompaña cada fin de semana y con repeticiones también durante la semana subsiguiente. Me refiero a Cita Regional, donde tenemos voces de personeros, de mujeres, de hombres que son parte de esta región, que aportan, ¿no es cierto?, al desarrollo desde su ámbito respectivo a esta región. Y hoy, qué mejor que comenzar a saludar a quienes ya nos acompañan y podemos ver en pantalla. ¿Cómo está, diputada de Renovación Nacional por el Distrito 6, Camila Flores? Un gusto tenerla en esta cita regional. Hola Bernardo, muy bien. Bueno, la verdad que con una semana ahí un poco movida porque tuve a mi guagüita con un resfrío, un virus, cuiden a sus niños. Nuestro sistema regional en pediatría, Bernardo, está sumamente colapsado en público y privado, muchos niños con virus, con rotavirus, con hartas cosas, así que la verdad que bien complicado en ese sentido, pero gracias a Dios nosotros ya saliendo, recuperándonos, porque obviamente yo como mamá también me contagié, pero sí, la verdad es que está bien estos cambios de clima, también preocupantes, y el sistema de salud ahí muy al tope de pensiones. Y si a eso Camila suma que el Congreso estuvo, la Cámara de Diputados algo convulsionada, algunas cosas también, todo A influye. eso siempre, yo ya estoy Sí, acostumbrada. eso influye. ¿Cómo está Matías Mundaca, abogado, preocupado por lo que pasa en el conservador de bienes, ¿no es cierto?, acá en Viñama? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo y tenerlo en este programa. Hola, hola Bernardo, Camila, Manuel y Ángel. Sí, estaba viendo una información sobre la imposibilidad que había tenido el nuevo conservador de bienes raíces de Viña de poder ingresar al edificio del ex conservador, y hay una pugna bien compleja allí que puede afectar a los usuarios del conservador de bienes raíces, porque este es un servicio de utilidad pública, tiene muchas implicancias legales, registrarles, y por lo tanto es lamentable que se esté produciendo una situación como esta, ¿sí? También queremos saludar a Manuel Millones, consejero regional por la provincia de Valparaíso, preocupado por lo que está pasando con el tema portuario, considerando, ¿no es cierto?, que en Perú hay inversiones extranjeras, chinas, se habla de construcción de nueva infraestructura importante. ¿Cómo está, Manuel? Un gusto saludar. ¿Cómo estás, Rodrigo? Y a todos los amigos de panel, ciertamente a Camila, a Matías. Eh, sí, es un tema complejo porque hemos perdido liderazgo, hemos hecho las cosas mal como gestión, y ciertamente los otros países que ya van adelante, respectivamente Perú, con este puerto chino, nos pone en riesgo, nos pone en riesgo nuestra principal fortaleza, que era como región ser la plataforma comercial al Asia-Pacífico. Y lamentablemente se han cometido errores de los diferentes gobiernos nacionales, regionales, y todavía está tiempo por reaccionar. Así que gracias. Y finalmente saludamos a Miguel Ángel Boto. ¿Cómo está Miguel Ángel? Ex convencional constituyente, ¿no es cierto? Quizás mirando ya ahora desde la galería, como se dice en el fútbol, lo que está pasando con la comisión de expertos, que poco a poco ya comienza a tener prácticamente listo lo que va a ser la preconstitución, el preinforme que se le va a entregar, ¿no es cierto?, al Consejo Constitucional ya el día 7 de junio. ¿Cómo está Miguel Ángel? Hola Bernardo, gusto saludarte, a Camila, a Manuel, a Matías también y a todos los televidentes de este programa. Claro, efectivamente, cierto, estamos mirando, pero no tan de la galería. Estamos ahí como bien encimita ahí del tema. Estamos a 21. El lunes se abre la apertura del proceso de enmienda que puedan reponerse, las que fueron rechazadas la comisión al pleno. Y de ahí se inicia un proceso de votación que va a terminar el 5 y el 6. Ya tiene que estar oleado y sacramentado el texto para que se entregue formalmente el día 7 de junio a los 51 electos. Así que vamos, yo por lo menos estoy con bastante esperanza, creo que se han logrado acuerdos bastante significativos durante estos días, así que voy con puras buenas vibras a este nuevo texto. Bien, perfecto. Hecha la presentación, entonces también les quiero recordar que aquí tengo, ¿no es cierto?, a nuestro amigo que nos ayuda un poco a hallar los tiempos. Oiga, tenemos una pauta, pero no puedo dejar de mencionar y leer lo siguiente porque creo que es digno de análisis lo que está pasando. Porque mientras nos preocupamos, ¿no es cierto?, de lo que es la seguridad pública al interior de nuestro país, en nuestra región, fíjese que llegan algunas declaraciones desde el extranjero. Lo voy a leer textualmente para que podamos comenzar a entrar en este tema. Dice: los acusados de Chile han planteado un desafío excepcionalmente frustrante, porque el gobierno chileno se ha negado a proporcionarnos los antecedentes penales de los ciudadanos chilenos que utilizan el programa Visa Waiver para ingresar a los Estados Unidos. Esta declaración es de un fiscal justamente de los Estados Unidos respecto a que hay bastantes detenidos
que están cometiendo delitos en dicho país y que se están encontrando utilizando este tipo de visa, ¿no es cierto? Y que se están encontrando con los problemas a la hora de solicitar o pedir antecedentes de quienes manejan justamente este tipo de documentos. Estoy con usted primero, Camila, esta situación que se está dando ya no solo a nivel nacional, sino que también que de alguna forma se trascienda a nivel internacional. Sí, la verdad es que salió también, Bernardo, hace poco una declaratoria de parte de la Cancillería chilena, en la cual se señala que efectivamente no, primero se condena, ¿cierto? Cualquier mal uso de esta visa waiver y por lo tanto a mí me llama la atención que si se está condenando, por un lado, la mala utilización o posible mala utilización de este instrumento que tanto nos ha servido a los chilenos para, ¿cierto?, generar mayores lazos y que también son una demostración de la confianza que existe o que existía al menos en nuestro país, ¿cierto? Para poder viajar a países donde la seguridad sin duda alguna es un tema súper importante como los Estados Unidos. A mí me parece que lo que debiera hacer el país, estamos hablando solamente de 21 personas, de las cuales, ¿cierto? De los 21 chilenos, al parecer, según lo que detalla Cancillería, sería más bien delito de baja connotación, algunos que estarían con libertad condicional, otros bajo fianza, pero uno entiende a los Estados Unidos de que ellos quieran poner sus reglas, por supuesto. O sea, en este caso el gobernador del estado de California, ¿cierto? El fiscal de California, el que señala de que están solicitando estos antecedentes y Chile debiera entregarlos respecto de estos 21 compatriotas, ¿cierto?, que estarían con estos antecedentes penales, para así no poner en riesgo un instrumento que es sumamente positivo para nuestro país, para las personas que quieren tomar vacaciones, que necesitan ir a trabajar o a estudiar, que no son pocos, es un mecanismo sumamente importante y te insisto, Bernardo, también una herramienta de confianza que el país, este gran país que es Estados Unidos, probablemente la potencia mundial más importante, entregaba en Chile. Yo creo que debiesen entregarse estos antecedentes porque ellos tienen todo el derecho, así como nosotros también, de poner las reglas para que cualquier extranjero pueda entrar a nuestros países. Por cierto, así como nosotros hablamos, ¿cierto?, de cuidar nuestra frontera respecto, ¿cierto?, de otro tipo de extranjeros, venezolanos, no sé, argentinos, lo que sea, digamos, colombianos, que hemos tenido un fuerte ingreso y todos defendemos la soberanía nacional desde el punto de vista de las reglas que tienen que cumplir con la legislación. Bueno, Estados Unidos es un estado federal, por cierto que ahí se genera un poquito de complejidad desde el punto de vista del manejo tanto del gobierno central como de los estados federales, pero por cierto que este fiscal tiene todo el derecho a solicitarle. Yo creo que el gobierno no debiera poner en tela de juicio este instrumento, sino que debiéramos cuidarlo, seguirlo avalando y entregar los antecedentes que se están pidiendo en nuestro país. Matías Mundaca, ¿cuál es su opinión como abogado de esta región? A ver, este es un tema que no es de migración, no es que haya reclamado Estados Unidos sobre personas que hayan entrado indocumentadas al país, sino que básicamente un problema procesal que consiste en que un fiscal de un estado norteamericano ha reclamado porque al momento de pedir las medidas cautelares de estos imputados de nacionalidad chilena, no han tenido la suficiente información proveniente del país de origen para pedir mayores medidas cautelares. En el fondo es un reclamo que no está a nivel de Estado, ni tampoco está a nivel de, al parecer, la Fiscalía Nacional, porque obviamente que existe un trámite, ¿no es verdad?, de cooperación internacional que se llama, y efectivamente la Fiscalía Nacional tiene una unidad de cooperación internacional en donde efectivamente se reciben estas peticiones. No olvidemos que los antecedentes penales de una persona en Chile son algo que está protegido por la ley de protección de datos personales. No cualquiera puede tener acceso a los antecedentes penales de una persona, aunque no tenga ninguno, ¿no es cierto? Solamente son los tribunales de justicia en Chile y además la fiscalía las que tienen derecho a acceder a esa fuente de información. Y además me parece un reclamo bastante extemporáneo de este fiscal porque objetivamente la visa Bayer fue renovada en diciembre del año 2022. No obstante que habían varios cuestionamientos al tema de la visa chilena, la visa Bayer fue renovada, ¿no es cierto?, en diciembre del 2022, con lo cual efectivamente creo que este reclamo está sacado un poco fuera de contexto y
además no dice relación con problemas migratorios, sino que básicamente con problemas procesales. Así que, bueno, que el señor fiscal del Estado que está reclamando diríjase al Departamento de Justicia estadounidense y le pida al Departamento de Justicia que el fiscal general de Estados Unidos, ¿no es verdad?, le mande a pedir los antecedentes de estas personas oportunamente a través de la cooperación internacional que existe. De hecho, hay convenios firmados para que se conozcan los antecedentes de las personas que tienen la calidad de diputados en los Estados Unidos. Perfecto. Manuel Millones. Mira, efectivamente es una discusión jurídica, pero claramente aquí existe la importancia de mantener las buenas relaciones y como dice Matías, no debe escalar. Pero tal como dice también la diputada Flores, hay un riesgo también. Si nosotros exigimos, cuando hablamos de los extranjeros, que no tenemos relaciones con algunos países, no sabemos quiénes son los que están ingresando, le reclamamos a Venezuela, por ejemplo, que no sabemos quiénes son las personas que detenemos, no tenemos el control de identidad, creo que es tremendamente importante facilitar o resolver en una parte intermedia que no llegue al conflicto de Estado, en este caso al Departamento de Estado, Cancillería, se pudiera haber resuelto. Tiene implicancia, podría tener implicancia. Recordemos que en su minuto hubo una amenaza. ¿Te acuerdan ustedes cuando Chile estaba suscribiendo este contrato con los chinos? ¿Se acuerdan ustedes? Hace poco tiempo atrás, hace el gobierno de Piñera, al final del gobierno de Piñera, cuando estaba haciendo este contrato gigante con las empresas chinas, el registro civil, y los departamentos de Estado, hubo una amenaza al Estado de perder esta visa especial que tiene Chile, que se ganó con mucho esfuerzo. Entonces, estas cosas son muy sensibles, ¿eh? Y yo creo que especialmente la opinión pública norteamericana con respecto a la inmigración, que está sufriendo una consecuencia también no menor. Así que yo espero que se resuelva pronto diplomáticamente y que nos cale, por el bien del país y por el bien, como dice la diputada Flores, que tantos nuestros compatriotas que van a Estados Unidos, que estudian, que hacen su trabajo, que hacen sus negocios, y por cierto que uno quisiera que esta cosa quedara, no fuera visibilizada, pero yo espero y confío en que se resuelva y no escale. Perfecto. Estoy con ustedes para cerrar esta primera intervención de opiniones, Miguel Ángel Boto. Sí, mira, sin lugar a duda, el cuestionamiento que yo me hago es ¿cuánto puede afectar un caso procesal a la generación de confianza entre los países? ¿Ya? Porque efectivamente la visa waiver es una herramienta de confianza, pero un tema procesal podrá afectar. Y por otra parte me planteo cómo está manejando el gobierno esta situación, está siendo proactivo, y el tercer elemento que yo veo es las estrategias comunicacionales, que permanentemente yo soy un tremendo crítico, ¿cierto?, de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno, cómo enfrentan, cómo son poco proactivos, han sido poco proactivos en enfrentar este tipo de situación que justamente vienen a confundir a la gente, porque es un tema procesal, pero por otro lado algunos están pensando, ¿cierto? No, es un problema político. Y Matías hablaba de la extemporaneidad también, ¿y por qué no se hizo en su momento? ¿No hubo alguna acción de parte de la Cancillería, de parte del Poder Judicial, de haber recibido alguna, a través de los departamentos que correspondan, alguna solicitud de información? Entonces, van quedando muchas dudas. Al ciudadano común y corriente nos van quedando muchas dudas al respecto. Y eso es lo que preocupa. Por lo tanto, yo lo quisiera resumir en la falta de información y la falta de una buena comunicación con Chile, con sus ciudadanos, para que digan, esta es la situación, esto es lo que pasa, este es el ámbito de acción de esta situación y estos son los caminos de solución. Y eso no lo veo. Perfecto, bien. Me parece interesante haber comenzado con este tema porque sin duda hay muchos televidentes que utilizan este documento o van a viajar a los Estados Unidos y se están encontrando con esta noticia que cada día a lo mejor está escalando más y más porque comienzan a llegar informaciones, se toma y hay un punto de discusión. Vamos a otro tema, queridas panelistas y queridos panelistas. Sin duda el tema de la semana. ¿Qué pasa con el sistema de ISAPRES en nuestro país? Donde incluso expresidentes de la República han entrado al debate. Sebastián Piñera, Ricardo Lagos, dimes y diretes. A ver, Camila Flores, desde su punto de vista, ¿en qué pie hoy día estamos en este tema cuando algunos hablan y las mismas ISAPRES dicen que de seguir, ¿no es cierto?, lo que señaló la Corte Suprema, prácticamente las ISAPRES estarían desapareciendo, se declararían en quiebra. Se presenta otro proyecto alternativo, también es criticado por el gobierno y el gobierno sigue en la suya, pero aquí hay un tema que es fundamental.
las 3 millones de personas, los 3 millones de chilenos que están en el sistema, que pareciera que de repente quedan un poquito de lado. Estoy con usted, Camila. Mira, Bernardo, este es un tema muy complejo, pero yo quisiera partir diciendo que los fallos judiciales están para cumplirse, ¿ya? No puede a uno, porque no le guste un fallo de cualquier tribunal de nuestro país, rehusarse y no cumplirlo o derechamente estar con la permanente amenaza. Imagínate, si eso fuera así, ¿para qué vamos a tener poderes del Estado que hagan su pega? Dicho eso, por cierto que es muy complejo la situación, porque efectivamente tenemos un sistema de salud pública colapsado, que de integrarse estos más de 3 millones de usuarios del sistema privado de salud entraría en un colapso absoluto y total. Y esto, por cierto, que desencadena otros temas más, ¿cierto? No solamente la quiebra o posible quiebra de las ISAPRES, sino que también respecto de las mismas clínicas privadas, ya que también son un soporte para el sistema público de salud, ya, porque evidentemente hay una relación entre las ISAPRES y las clínicas. Ahora, lo que desde mi punto de vista hay que hacer es buscar un mecanismo que permita, por un lado, cumplir el fallo judicial. En eso quiero ser muy categórica, porque las ISAPRES conocían la ley. Nadie puede en Chile declararse, cierto, que desconoce la ley. Y por lo tanto, si ellos no querían tener esta situación adversa, debieron haberla previsto y haber cumplido como corresponde. Ahora, lo que hay que buscar en este sentido, Bernardo, cómo se cumple, insisto, con el fallo, pero por otro lado, también buscamos fórmulas para que las ISAPRES sigan sosteniendo el sistema. Ya lo decía hace unos días atrás el expresidente Ricardo Lagos, que cuando ellos implementaron, ¿cierto?, el plan Auge, que ha sido desde mi punto de vista bastante exitoso. A mí me gustaría que se amplíe y que ojalá además llegara a más personas, como es el personal, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y de Orden, que no tienen acceso a este plan, pero que fue una gran herramienta, una gran política pública que el expresidente Lagos impulsó, y él señalaba en sus palabras respecto a la importancia que habían tenido en esta implementación también las ISAPRES como socios estratégicos del mismo. Entonces, creo que el proyecto que presentó el gobierno, como lo han dicho los expertos en materia de salud, es un proyecto que lo que busca al final del día es ponerse en el escenario de que esos 3 millones de usuarios de ISAPRES lleguen al sistema público, en vez de buscar un mecanismo donde efectivamente estas personas puedan mantenerse en el sistema privado que eligieron para la salud de ellos y sus familias. Ese es el problema que tiene, podría decir yo, la esencia del proyecto que tiene el gobierno, y que no ha sido bien recibido y que no va a resolver probablemente la problemática, porque se pone en el plan B, que es que desaparezcan derechamente las ISAPRES y solamente tengamos un sistema único de salud público, y que, por cierto, estamos muy lejos de poder entregarle a nuestros compatriotas un buen sistema de salud público. Si eso fuese posible, claro, podríamos debatirlo, pero estamos muy lejos de eso. Matías Mundaca. Bueno, se puso de moda el tema de las ISAPRES por las razones que ya conocemos, ¿no es verdad? El abuso permanente de las ISAPRES en seguir cobrando valores que no le correspondían. Tapizaron durante 10 años, ¿no es verdad?, los tribunales de justicia con los recursos de protección que se interponían para evitar el alza de los planes, ¿no es verdad? Y con ello hicieron que, en definitiva, el Poder Judicial tomara una decisión desde el punto de vista jurídico, muy discutible, cuál es que esta sentencia se aplique no solo a las personas que fueran parte del juicio, sino que además a terceros que eventualmente sean los cotizantes de las ISAPRES. Y efectivamente es un problema muy complejo, porque evidentemente hay aquí hay cuestiones de números que la gente tiene que saber. Nadie pretende que las ISAPRES saquen esto con la mano al gato, ¿no es verdad? Y que asuman sus responsabilidades. Pero aquí hay una cuestión que es clara: 7,5 millones de personas que están en el FONASA hacen uso de la libre elección y se van a atender al sistema privado, que básicamente son las clínicas. ¿Y quiénes son las principales dueñas de las ISAPRES? Las clínicas. ¿Y quiénes son las principales acreedoras de las ISAPRES? Las clínicas. De manera que si empieza a haber un efecto cascada y tenemos una insolvencia de las ISAPRES, las que van a caer en insolvencia también son las clínicas.
porque tienen que pagar las deudas que tienen con los bancos, con los proveedores, en fin, con una serie de gastos que este sistema incurre. No pensemos que la salud, ¿no es verdad?, es una cosa que viene del cielo. La salud hay que pagarla. Se paga por parte del Estado, se compran servicios, ¿no es cierto?, al sector privado, porque no existe en el Estado la posibilidad de dar satisfacción a las prestaciones. De manera que yo creo que este es un problema grave, uno de los peores problemas que podemos tener de políticas públicas en los últimos 20 años, y que hay que darle una solución de alguna manera, sea concediéndole un plazo a la ISAPRE, sea entrando en la propiedad de la ISAPRE a través del Estado, ¿no es cierto?, a través del control accionario de las mismas, sea concediéndole plazo y evitar que saquen las utilidades, ¿no es verdad? Pero en ningún caso puede permitirse que las ISAPRES hayan cobrado este dinero y ahora, porque 1.400 millones de pesos, millones de dólares es mucho, no quieran pagar. Eso, desde el punto de vista de la opinión pública, es impresentable. Así que hay que buscarle una solución en la Cámara de Diputados y en el Senado para que esta cosa pueda solucionarse sin afectar a los 3,5 millones de personas que se atienden por la ISAPRE y además a los 7,5 millones de personas que se atienden en el sector privado y que provienen de FONASA. Es sin duda un tema grande ese también, porque he escuchado representantes de las clínicas que dicen lo mismo, que muchas veces son quienes vienen de FONASA los que más utilizan incluso este tipo de instituciones de salud privada. Bien, nos vamos a separar por algunos segundos. Interesante el tema, ya vamos a estar de vuelta con este asunto de las ISAPRES, con lo que piensa Manuel Millones y también Miguel Ángel Boto. Y por supuesto, no se separe, siga junto a nosotros en esta cita regional de Quinta Visión Televisión, que es su canal regional. Retornamos entonces a esta cita regional de Quinta Visión Televisión. La verdad que estábamos hablando sobre el tema de las ISAPRES y queremos reiterar que tenemos a 4 interesantes invitadas e invitados. Estamos con Camila Flores, diputada de Renovación Nacional del Distrito 6. Estamos con el abogado de nuestra región, Matías Mundaca. Estamos con Manuel Millones, quien es consejero regional por la provincia de Valparaíso. Y también estamos con el ex convencional constituyente Miguel Ángel Boto. Habíamos ya escuchado la opinión de Camila y también de Matías sobre lo que está ocurriendo con las ISAPRES, y lo dijimos, vamos a retornar con lo que opina también Manuel Millones y Miguel Ángel Boto. Estoy con ustedes, Manuel, con este tema de las ISAPRES, que está siendo uno de los principales de discusión hoy en nuestro país y también en nuestra región. En primer lugar, un olvido inexcusable de no haber saludado a mi amigo Miguel Ángel Boto. Mira, efectivamente aquí tenemos una disyuntiva, un dilema. Perdón, le vamos a sacar la estrellita, Manuel. Puede continuar. Oye, punto de vista de un problema, una política pública que tenga que resolver los tribunales de justicia, ¿no? O lo que algunos dicen el activismo judicial, ¿no? Porque este problema, como bien lo decía Matías Mundaca, el tema de los cobros abusivos, 10 años en que los privados, las ISAPRES y el gobierno no reaccionaron a tiempo. Esa es la consecuencia. Hoy día estamos viendo la consecuencia de cobros abusivos que no correspondía y que los tribunales comenzaron a fallar a favor de las personas. Y por tanto, este es un problema que era predecible resolver y no evitar este caos que hoy día tenemos. Lo que a mí me interesa es que los usuarios no tengan ningún perjuicio y que el sistema u otro se mantenga, porque obviamente la salud pública hoy día es un colapso, una situación crítica. Y si traspasamos todas las personas, como era la propuesta de los constituyentes en un minuto, a ISAPRE, no es posible. Hoy día tú tienes una espera normalmente, los que saben, 8 horas de promedio en una urgencia, 8 horas de promedio. Y por lo tanto esa es la situación crítica. En este caso se agrava porque la quiebra de la ISAPRE o la crisis de ISAPRE arrastra a las clínicas y a otros proveedores. Yo creo que deberíamos despejar, y también si aquí como hay 3 importantes abogados, despejar si ellos han leído, yo no lo he leído, pero ellos sí han leído el fallo. Porque, reitero, a falta de políticas públicas, la Corte Suprema ha fallado en otras materias y ha generado conflictos. Por ejemplo, lo que pasó con el desalojo de las viviendas. En el caso de Villamar, 2 fallos firmados por el juez Muñoz. Yo no sé si este fallo, aquí 2, 3 abogados han analizado el fondo del fallo.
La propuesta que da el Senado, independientemente si corresponde o no que ellos legislen a través de un fallo, yo creo que es posible que lo hagan, pero en ningún caso tenemos que beneficiar a la ISAPRE. Aquí hay que beneficiar a los usuarios. Ese es como el sentido común. Y espero que cualquier resolución, Parlamento, Gobierno, puedan buscar, pero lo que no puede ser que hoy día también tengamos una situación de incertidumbre para los usuarios de las ISAPRES, para las ISAPRES, para las clínicas, porque hoy día hay una indefinición. Recordemos que en este trámite legislativo ya un sector importante parlamentario han señalado que van a ir al Tribunal Constitucional. Yo espero que se busque una solución pensando en las familias que son las que acceden a este tipo de prestaciones. Bien. Miguel Ángel Bot. Sí, mira, aquí es bueno compartir a la gente que está viendo el programa que estos son los tremendos y grandes temas donde más se van a demostrar las ideologías políticas. Es decir, hay ciertos sectores que efectivamente van a querer que quiebre el sistema, y porque eso responde a su ideología política y que sea todo estatal, como lo recordaba Manuel, tuvimos varios convencionales que efectivamente querían que todo el tema salud, ¿cierto?, fuera estatal, ¿ah? Y no hubiese participación de privados. Y por otro lado, también vemos que hay personas, ¿cierto?, que están haciendo algunos planteamientos que cuando la empresa privada tiene pérdida, asume el Estado. Y cuando la empresa privada tiene utilidades, asume la empresa privada. Y el Estado ya no sirve. Entonces, también esa lógica no resulta. Yo espero efectivamente que aquí haya un acuerdo para solucionar este tema, con este tremendo tema, pero también tener una mirada de mediano y largo plazo. En el largo plazo, quisiera decirle a la gente que está escuchando el programa que no se haga grandes expectativas con el texto constitucional, porque va a ser minimalista y como quedó constituido el Consejo nuevo constitucional, van a haber principios, derechos, se va a mencionar el sector privado, no les quepa la menor duda, y el sector estatal, y ambos van a caminar en la solución y satisfacción de los derechos. Pero no tengan expectativa, por lo tanto la expectativa para mí es este tema puntual y a mediano plazo tener un gran acuerdo político, porque aquí no estamos frente a un problema estructural. Ya lo mencionaban algunos panelistas de este programa, o sea, cómo no fueron capaces de prever este tema y se lo previeron, entonces cómo no hubo proactividad política para solucionarlo. ¿Qué pasa con los superintendentes de salud durante los últimos 10 años? ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna propuesta de parte de ellos, de los distintos gobiernos, para solucionar este tema? Es importante también recordar a la gente que esta tabla de factores, ¿cierto? Es que no es más o menos que un mecanismo de fijación de precios de acuerdo a los niveles de riesgo, sexo, edad, carga familiar, etcétera, y te fijan en base a estas variables el precio del plan. Eh, la Corte Suprema dijo, no, pues ya la ISAPRE no, si aquí hay una tabla de factores únicos, se tiene que aplicar, y por lo tanto no solo eso, sino tienen que pagar una multa. 1.400 millones de dólares, más que la utilidad, dicen, de la ISAPRE, más que la utilidad de los últimos 33 años, 4 veces el patrimonio de lo que tienen ellos, y por lo tanto es un tremendo tema donde los afectados, una vez más, van a ser los ciudadanos que han escogido. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber mucha voluntad y flexibilidad política para pensar, yo diría, más pragmáticamente, para que en el mediano plazo tengamos una discusión más de fondo y que la ciudadanía vaya decidiendo en las próximas elecciones qué modelo de país quiere. Y en base a eso vamos a tener un sistema para solucionar el tema estructural, que a mi juicio es tremendamente grave. Perfecto. En 30 segundos, antes de cerrar el tema, ¿alguno de los panelistas quiere acotar algo? ¿O vamos al otro tema? Vamos al otro tema que también es importante entonces. Royalty minero se aprobó. Y la verdad que, de acuerdo a lo que han señalado las autoridades, aquí los principales beneficiados van a ser, ¿no es cierto?, las comunas mineras, y nuestra región sería la segunda que mayor cantidad de recursos recibiría, como también algunas comunas por el fondo municipal. Camila, hubo negociaciones por allá, por acá, bajar cuánto, algunas cosas con el sector, pero hasta el final se aprobó lo que es este proyecto de ley. ¿Qué significa este proyecto de ley específicamente? Porque usted estuvo ahí activamente en la Cámara de Diputadas y Diputados, en el Parlamento, viendo lo que fue su tramitación. Mira, Bernardo, yo espero que este proyecto realmente sea positivo, eh, que realmente esos recursos se gasten bien, porque se habla, ¿cierto?, de una cantidad de recursos que van a llegar por regiones, al gobierno central, regiones y comunas,
pero nada se dice respecto de en qué se tienen que gastar esos recursos. Y yo creo que ahí tengo una suerte de, un poco de escepticismo respecto a que efectivamente se vayan a utilizar bien esos fondos, ya que después no los veamos siendo utilizados para cosas que no corresponden. Porque claro, el subir el royalty genera varias cosas. Por ejemplo, de que hoy día la actividad privada minera probablemente ya va a empezar a mirar hacia otros países y no a Chile, donde el incentivo tributario en otros países de nuestra misma región es mucho más atractivo para estas empresas que lo que puede ser invertir en Chile, por ejemplo. Entonces, yo creo que fue una situación arriesgada lo que se hizo en términos generales, tanto los que aprobaron como el gobierno que impulsó este proyecto. Y yo creo y espero y lo espero de lo más profundo y lo más genuinamente, de que efectivamente sea bueno para Chile. Yo tengo mis dudas si en el mediano y largo plazo esto realmente va a ser bueno o no para el país, no lo sé. Eh, pero mientras tanto, y respecto a lo que dice el proyecto, te insisto, yo espero que esos recursos, sobre todo en la región de Valparaíso, que como tú bien señalas, es la segunda región que más fondos estaría recibiendo, producto, ¿cierto?, de la fuerte actividad minera que tenemos en nuestra región. Por lo tanto, ojalá esos recursos sean utilizados de la mejor manera posible y que vayan en la línea de ejecución de proyectos que realmente en estas regiones se espera y se necesitan, ¿ya? No solamente en materia, ¿cierto?, relativa al medio ambiente, a la contaminación, sino que en otros que son tan importantes como es, enlazándolo con lo que hablábamos previamente, por ejemplo, el tema de la salud. Nosotros en la región de Valparaíso, la principal causa, ¿cierto?, de fallecimiento de nuestros vecinos es el cáncer, en las distintas aristas que este tiene. Pero, por cierto, que esos recursos podrían ser muy bien utilizados, por ejemplo, en esto, en materia de salud, sobre todo considerando, y en eso ahí yo reconozco también el trabajo que ha hecho Manuel Millones respecto al Centro Macro Regional del Cáncer. Nosotros atendemos pacientes en la región de Valparaíso, en el Hospital Carlos Van Buren de la tercera, cuarta, también de la quinta región. E incluso hay personas que desde la segunda región vienen a atenderse acá. Junto a mi marido Percy Marín, este es un tema que lo venimos hablando hace mucho tiempo. Manuel Millones también lo viene trabajando hace mucho. Y la verdad es que ha tenido un nulo avance en esta materia. También en lo relativo, Bernardo, a lo que es, por ejemplo, la Ley Nacional del Cáncer, que ya va a cumplir 1000 días desde su promulgación, desde la entrada en vigencia de esta ley, y no se ha ejecutado ni un peso en relación a la materia, cierto, que compete. Esta ley venía con presupuesto. Nosotros fue la verdad es que una fiesta cuando celebramos en el gobierno anterior, cuando salió esta ley, y la verdad es que hoy día es inentendible, y yo he pedido información al gobierno y no me la han enviado, de por qué esto no se ha ejecutado. Entonces, ojalá, por ejemplo, en cuanto a los recursos que van a llegar por el royalty, ojalá sean considerados, por ejemplo, en materia de salud y no sean los proyectos que quizás son más pintosos políticamente o en época de elecciones, sino que vayan realmente en la línea de lo que la región necesita. Perfecto. Estoy con usted, Matías Mundaca. Seguimos con el tema del royalty, supongo, porque Exacto, la estamos. Camila planteó una serie de temas anexos al tema. Sí, bueno, el tema del royalty es un tema de largo deseo entre los sectores progresistas del país, en orden a que efectivamente se tributara por parte de las empresas que explotan la riqueza minera de alguna manera mucho mejor o con mucho mejor sistema que el que había hasta el momento. Eh, Se calculan aproximadamente 450 o 500 millones de dólares como recursos extra que entrarán en el erario nacional. No es una cifra, eh, digamos, muy importante desde el punto de vista del dinero, pero sí es importante la destinación que se le puede hacer a estos recursos. Pues si estos recursos efectivamente se van a dedicar a las regiones que son mineras, básicamente aquellas que sufren o tienen los efectos, digamos, poco razonables o digamos, dañosos de la producción minera, como asimismo aquellas en las cuales se instalan o están funcionando aquellas faenas mineras.
Fue producto de una negociación. En definitiva, se aprobó de una manera transversal un sistema de tributación diferenciado conforme al tamaño de la producción de cada empresa, con lo cual efectivamente se puede garantizar que se puede haber una contribución, digamos, justa en materia impositiva. Ahora, mis dudas son, uno, la misma duda de la Camila. Efectivamente, se va a gastar y se va a destinar, y estos fondos van a ir a los fondos regionales que corresponden, primera cosa. Segundo, vamos a tener un sistema de fiscalización intenso o realmente serio para cumplir o para ver si se cumple esta tributación. Vamos a tener algunas herramientas para que se pueda controlar que este impuesto no se eluda, porque objetivamente, si de este impuesto se descuentan, digamos, los gastos operacionales, ya sabemos cómo las empresas mineras van a tratar de eludir, no de evadir, pero sí de eludir el pago de mayores impuestos a través de aumentar los gastos de la producción. Entonces, son muchas dudas las que hay sobre este asunto y por lo tanto habrá que esperar, por una parte, el monto de la recaudación, que efectivamente el Estado las destine a las regiones y que además tengamos la posibilidad concreta de fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de las normas que permiten la tributación y así entonces asegurarnos de que este en definitiva no sea una subtributación, sino que efectivamente las empresas paguen conforme lo señala la ley y no, digamos, contratando estudios que le permitan, digamos, eludir o bajar el monto de los impuestos. Así que Sí. esperamos que esto tenga un buen destino, porque fue una decisión de Estado acordada transversalmente y por lo tanto esperamos que pueda tener los efectos beneficiosos para las comunidades que son afectadas por la actividad. Seguimos con el tema del royalty minero. Manuel Millón, usted como consejero regional, ¿qué opinión tiene? Mira, para nosotros es muy importante la cantidad de recursos que lleguen a la región, porque con el presupuesto corriente no nos podemos hacer cargo de los conflictos que existen en la región, en salud, medio ambiente, seguridad, transporte, vivienda. Es insuficiente, ¿eh? Tenemos un presupuesto que no supera los 100.000 millones de pesos al año y tenemos iniciativas por más de 240.000 millones. Y por lo tanto necesitamos mucho tiempo para resolver las carencias de la ciudad. Pero mi preocupación, al igual como lo han planteado tanto la diputada Camila Flores y Matías Mondaca, es ¿para qué queremos más recursos? Se nos quedó justo, ¿no es cierto? Manuel Porque podría Millón. ir a pan y circo, podría ir, Ahí lo retomamos, Manuel, se nos quedó un poquito pegado, retomemos. Usted decía, ¿para qué queremos más podría ir recursos? estos recursos. Sí, nuestra preocupación es que estos recursos no terminen en pan y circo, ¿no? O gasto corriente, honorario, activista. Y me hubiera gustado que en un artículo transitorio, por 2 o 3 años, apuntara preferentemente a los dolores de las regiones y las comunas. Salud, seguridad, vivienda, y no a la libre disposición, porque sabemos lo que ha ocurrido, veamos lo que ha sucedido con diferentes comunas, ya que están muchas de ellas judicializadas. Y en el caso de lo regional, nosotros, el desafío nuestro es fortalecer los recursos humanos, los equipos, para asumir estos desafíos de tener más recursos. Aquí se supone que van a llegar 32.000 millones de pesos adicionales, que es mucha plata, ¿no? Mucha plata. Y yo hubiera preferido que nosotros pudiéramos, y quizás esto se pueda regular en el reglamento que tiene que tener el gobierno, en, reitero, quizá una suerte de artículo transitorio que permita gradualmente hasta que uno vaya madurando. Cuando nos llegaron los fondos frescos de los fondos Espejo Transantiago, se destinaron, tenían objetivo apostar el tema de la transporte público, conectividad. Y los gobiernos regionales, como no había capacidad de los municipios, de los servicios públicos, presentar proyectos en esa línea, se gastaban en cualquier cosa esos fondos. Recordemos un royalty que se aplica cuando nace, por excepto que el cobre es un recurso agotable, ¿no? Y por tanto se estimulaba la innovación. ¿Cuánto se está dejando para la innovación? Esto algún día vamos a ver. Y en segundo lugar, muchos eran alarmistas de que si aplicábamos un royalty íbamos a perder competitividad, ¿no? Y ciertamente los capitales se van a ir fuera del país. Y vemos, el mismo día que se aprueba, la agrupación que aglutina a los empresarios de minería, felices porque se ha buscado un acuerdo, si el país no le pasó nada. Yo creo que es necesaria esta fórmula, me parece bien este acuerdo, pero mi preocupación, y espero que se subsane el reglamento, establezca ciertas direcciones para que no terminemos después del futuro con un gasto innecesario.
Perfecto. Solo un comentario antes de ir con usted, Miguel Ángel. Escuché a alguna autoridad comunal decir de que esto no se trataba solamente de recursos, sino que ojalá se invirtiera, por ejemplo, en las comunas que tienen problemas ambientales, en las personas, en planes, ¿no es cierto?, que permitan justamente sanear esos problemas ambientales. Miguel Ángel Bot. Sí, mira, bueno, lo primero es celebrar sin lugar a duda el acuerdo que hubo en la Cámara, 101-24, una muy buena votación. No tengo información dónde están los otros parlamentarios que no estuvieron en la votación, no tengo información. Y celebro el acuerdo político sin lugar a duda. Es una cantidad de millones interesante. Lo decía Matías, no es una gran cosa respecto a lo que es un presupuesto nacional, pero todo ayuda. Y también coincido con lo que ustedes han planteado, los colegas panelistas, es decir, el destino de los fondos. Porque yo creo que uno tiene que tener dos miradas y primero, lo que tú acabas de mencionar, Bernardo, hay situaciones de salud de personas con nombre y apellido y que necesitan y no han tenido la cobertura de salud, no han tenido los medios como para llegar a los especialistas. O sea, yo creo que hay que tener una mirada hacia la persona también y ver de qué forma se pueden destinar para hacer un tratamiento especial a gente que se ha visto afectada en salud. Porque yo puedo tener los recursos para hacer programas maravillosos, para plantar un montón de árboles, pero sigo con la gente enferma al lado producto de la contaminación. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada mucho más amplia. Espero sin lugar a duda que haya un reglamento muy específico y además una muy buena fiscalización del cumplimiento de los criterios que se puedan establecer en un reglamento para el destino de estos fondos. Manuel recordaba recién el tema del Transantiago, el espejo, ¿cierto? Lo mismo ha pasado con la ley CEP, ¿cierto? Que se han destinado recursos para un montón de cosas que no están vinculadas a lo que es la subvención especial, ¿cierto? Preferencial, el tema de educación. Entonces, yo creo que hay que ser muy, muy riguroso. Ojalá tuviéramos una institucionalidad más específica que pudiera de alguna forma conducir y fiscalizar los destinos de estos recursos. Porque si el día de mañana vamos a tener el tema del litio y vamos a crear otro royalty vinculado al tema del litio, si vamos a tener otro mineral, etcétera, y llegamos y traspasamos los dineros, yo soy desconfiado de los activistas políticos, yo soy desconfiado de la gran cantidad de cursos de capacitación que van a hacer, pero la gente va a seguir enferma y eso es lo que me preocupa. Bien, cerramos este Fernando, tema cortito. bueno, solamente lo siguiente. Con el artículo aprobado ayer por los expertos, ojo a raíz de los royalties, establecen aprobación unánime que se va a permitir sobretasas sobre impuestos ya fijados. Eso significa que no va a poder haber nuevos gravámenes a otra actividad que no están grabadas. Ojo en ese debate que viene. Perfecto. Bueno, yo creo que es un debate que viene justamente cuando ya se entregue el borrador y se aprueben, ¿no es cierto?, durante los próximos días lo que son las mociones que se han presentado en cada una de las comisiones por parte, ¿no es cierto?, Oye, Bernardo, de hay Diana. una cosa que... A ver, Matías, Hay una cosa, disculpa, Bernardo, Matías, sí, que perdón un minuto. habría que... Matías, dame un segundo. Estamos terminando el programa, así que les dejo el último minuto a cada uno para que pueda cerrar con su idea y así lo terminamos como corresponde. ¿Les parece? Voy con usted, Me Matías. parece. Voy con usted. Sí, mira, y aquí hay que hacer una distinción respecto del tema del royalty minero y lo relativo al litio. El litio no es una sustancia concesible, por lo tanto, no hay empresas que estén dedicadas a explotar esa concesión del litio, sino que son arrendamientos que se hacen con el Estado. De manera que, por la razón que señalo, el royalty minero no abarca a las empresas que producen el litio. Ahí existen otro tipo de convenios con el Estado y el Estado recibe un producto de la explotación, ¿no es verdad? Porcentajes sobre la explotación, por lo que si en este caso claramente, como no es una sustancia concesible, sino que está declarada como un mineral estratégico, no se le aplica el royalty a esta empresa. Perfecto. Era súper importante la aclaración que hacía Matías Mundaca. Camila Flores, estoy con su último minuto. Gracias, Bernardo. No, solo para cerrar, yo quiero recordar que este domingo es 21 de mayo, una fecha sumamente importante en particular para nuestra región de Valparaíso, donde vamos a tener ahí la presentación de nuestras Fuerzas Armadas, donde estoy segura que particularmente la Armada de Chile
La Marina va a lucirse una vez más en un impecable desfile. Voy a estar presente acompañándolos como cada año. Además, soy integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, así que me va a corresponder estar ahí. Y solamente recordar la hazaña heroica, la tremenda gesta de nuestro héroe nacional, Arturo Prat, quien hoy día, ¿cierto? Creo que más que nunca nos llama a que ese espíritu de amor por Chile, de patriotismo, esté más presente que nunca en cuanto a buscar, por cierto, la unidad de nuestra nación, pero también que todos aquellos jóvenes que quizás ven tan lejanamente la historia de nuestro país comprendan que es tan importante el respeto, la unidad y el amar a Chile. Yo creo que son valores muy importantes que tienen que estar hoy día más presentes que nunca en nuestra sociedad. Gracias, Camila. Estoy con usted, Miguel Ángel. Sí, mira, hemos escuchado durante esta semana ya de la aprobación del Sergio Min respecto al tema del cierre de ventanas. Yo espero que este proceso se lleve y se conduzca de manera muy sensata. Creo que el tema de la reconversión laboral, el tema de la capacitación, el tema de los retiros voluntarios anticipados también sea un proceso gradual, pero yo quiero felicitar de todas maneras el cierre, porque todo lo que es el procesamiento que se vaya a otras localidades vinculadas, ¿cierto? Que tenga Codelco, pero ya basta ya de todo lo que ha sufrido la gente de Quintero Ventana. Así que yo felicito esta decisión, este proyecto de ley que fue aprobado en su momento y que se haya aprobado, ¿cierto?, este informe técnico. Así que veo con esperanza a la comunidad de Quintero Ventana, Puchuncaví, que por fin se está tomando una decisión fuerte al respecto. Así que un gran abrazo especialmente para ellos. Bueno, a fines de este mes de mayo se realizaría entonces el cese de trabajo de los hornos, pero de montar las estructuras va a pasar un poco más de tiempo. Termino con ustedes, Manuel Millones, este programa. Mira, primero que nada, sumarme a lo que plantea Camila, el saludo a la Armada de Chile el 21 de mayo, esta gesta de Prat y sus hombres. Obviamente hoy día, cuando más amenazas vemos, es importante los valores, las tradiciones y nuestra identidad. Por cierto, mi saludo a la Armada. Mi preocupación, al igual que los colegas Creighton y Marín, es por lo que está pasando en la salud pública en la región. El notable abandono de la ministra de Salud claramente ha actuado una tremenda irresponsabilidad e indolencia con la salud pública. A falta de equipamiento en el Hospital Van Buren, los médicos y los equipos de salud dramáticamente han expresado que requieren con urgencia fortalecer sus unidades críticas. Estamos hablando de la urgencia para pediátrica y adulto mayor, hoy día con la influenza y otros virus, y nosotros queremos responsabilizar a la ministra. Si una persona, niño, adulto, fallece porque no está este equipamiento que nos están pidiendo nosotros, un tercero, que esté socorriendo una responsable de Estado, queremos responsabilizarla a ella. Y por eso que la próxima semana vamos a recurrir a la Corte a que haya un derecho amenazado, que es el derecho a la salud, y no descartamos otras acciones políticas frente a la ministra por su violencia, frente a lo que hoy día está afectando a la salud pública, especialmente la urgencia de los violentos. Bien, muchas gracias, Manuel Millones. 15.000 millones de pesos es lo que significa cambiar, ¿no es cierto?, la implementación que está inutilizada y mejorarla. Y solo se señala que para lo que es el invierno se necesitan algo así como 4.500 millones de pesos para poder atender, ¿no es cierto?, tanto a los pacientes pediátricos como adultos en el Hospital Carlos Van Buren. De esta forma estamos concluyendo lo que es el Cita Regional. Muchas gracias, Camila Flores, diputada de Renovación Nacional por el Distrito 6, por estar con nosotros. Que esté muy bien. Cuídese, porque todavía tiene, ¿no es cierto?, algunos rasgos de resfrío. Sí, cuida a la niñita, la Camilita chica, sí, porque, ¿no es cierto?, está afectando fuerte. Muchas gracias, Matías Mundaca. Un gusto verlo porque se ha recuperado de su intervención, que lo tuvo algunos programas alejados, ¿no es cierto?, pero lo hemos vibrante nuevamente y eso es lo importante. Muchas gracias también a usted, Manuel Millones, por estar con nosotros, y muchas gracias a usted, Miguel Ángel Boto, que además de ser ex convencional constitucional es autor de canciones, compositor y también cantante allá en la Comuna Quilpué. Muchas gracias por estar con nosotros, a ustedes, nuestros televidentes. Así son las opiniones de quienes hacen región. Nuestros 4 invitados, justamente desde sus ámbitos, hacen eso, aportan, apoyan el desarrollo de nuestra región. Que esté muy bien usted, Sofía.